Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas os contamos esas historias que pasan más desapercibidas dentro del universo fútbol y que merecen la pena ser contadas. El verano continúa, pero poco a poco las pretemporadas, y en algunos casos la competición oficial, van comenzando. Nuevos proyectos cargados de ilusión y en algunos casos con cierta incertidumbre van tomando forma, pero de eso ya habrá tiempo de hablar. Este verano mi intención era no parar, y de momento lo estoy consiguiendo, creo. Entre episodios resubidos de mi etapa en Partido Podcast, para que tengáis todos los capítulos juntitos, y algo de contenido nuevo, creo que estoy cumpliendo mi objetivo. Solo espero que estéis pasando un buen verano, y en parte, gracias a mí, más entretenido. Sin más preámbulos empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? Polonia siempre me ha llamado la atención en lo futbolístico, ya que de ahí han surgido futbolistas fantásticos, grandes generaciones o en su versión más aislada también, si bien nunca han logrado un gran título. Es por esa razón que hoy contamos en Quiero ser como Letizier con alguien que nos va a ayudar a conocer mejor el fútbol de este país centroeuropeo, Eugenio González. Su Twitter, que si no lo seguís ya, estáis tardando en hacerlo, es EugenioGonza2. El 2 con el número. Es periodista, vive en Varsovia y ya nos espera. Hola Eugenio, bienvenido a Quiero ser como Letizier para charlar un ratito de fútbol. Muy buenas, Gaisca, pues aquí estamos para lo que sea, lo que quieras saber, pues aquí estamos para responder. Uh-huh. Lo primero, tú y yo ya hemos estado charlando un ratito. Cuéntame, ¿qué hace un tipo de Cádiz viviendo en Varsovia? Pues bueno, llevo ya aquí 9 años, vine básicamente por amor, ¿no? Vine bueno, me eché una novia por acá en España y bueno, me propuso venir aquí hace 9 años y me vine, ¿no? En aquel momento había muy pocos españoles que vinieran a Polonia, la mayoría que venían por la pareja. Uh-huh. Pero hoy en día, 9 años después, te puedo decir que hay muchos españoles que ya vienen por trabajo. No es por el tema de la novia. Yeah. Normalmente, bueno, cuando yo vine, muchas chicas polacas que habían estado en España volvían a su país de origen por la familia, por estar más cerca de la familia. Entonces se traían al novio, ¿no? El español. Pero hoy en día es diferente. Ya los españoles buscan trabajo, todo está más globalizado. El Erasmus, por ejemplo, se abrió también a Polonia, a los países del este. Porque cuando yo llegué aquí, bueno, pues no era tan común el Erasmus en los países del este y tal, pero ahora se abrió mucho los Erasmus en los países del este y ahora muchos vienen aquí de Erasmus y se quedan o simplemente encuentran trabajo aquí, porque hay muchas oportunidades. Bien, yo he contactado contigo para charlar un ratito de fútbol polaco y sobre todo pues de la extraclasa, ¿no? La primera división, la máxima categoría del fútbol polaco. ¿Cómo son sus clubs? ¿Tienen buenas infraestructuras? Bueno, hay un poco de todo. Digamos que, hablando en plan general, yo diría que las infraestructuras todavía se están modernizando. Tenemos algunos clubes que se beneficiaron mucho por el tema de la Eurocopa 2012, que se celebró en Polonia-Ucrania. Entonces, algunos de sus estadios, algunas de sus instalaciones, pues se mejoraron mucho. El caso del Lech Poznan, el Śląsk Wrocław también hicieron campo. Entonces, pues esos clubes mejoraron mucho sus instalaciones. Sin embargo, hay otros clubes que también son relativamente importantes, como el Pogoń Szczecin, pues que han tenido
estadios o campos de entrenamiento bastante precarios. Ahora se está modernizando, el propio Pogon está a punto de inaugurar el estadio. Luka Such inauguró el estadio hace un mes y medio por ahí. Es decir, hay como mucho desfase entre unos clubes y otros, sí. Pero en general podemos decir que todavía el tema de instalaciones, si te refieres a eso en concreto, estadios, todavía está como el país. Sigue en paralelo a lo que es el país, modernizándose y progresando. Los viajes entre una ciudad y otra, pues yo qué sé, no sé exactamente la distancia, por ejemplo, que hay de Poznan a Varsovia, ¿se hacen muy pesados? Pues bueno, esto entronca un poco con lo de la modernización de los estadios también, que va paralelo a la modernización del país, ¿no? Es decir, cuando yo vine aquí, la verdad es que las distancias eran muy largas, los trenes eran bastante precarios, las infraestructuras en general, las carreteras, pero se ha visto un progreso. En esta última década se ha visto bastante progreso, mucho más en los trenes, creo yo, que en las carreteras. En las carreteras también, pero algo menos, diría yo. Yo uso mucho más el tren, la verdad, no me gusta mucho el tema del coche aquí en Polonia, porque creo que hace falta bastante educación vial, creo yo, es bastante suicida, sí. doy fe de ello, la verdad es que no me gusta nada. Los índices de mortalidad aquí son muy altos, comparables a los que pudo haber en España en los años 90, o en España se ha dado un paso adelante en eso, pero aquí todavía está muy atrás. Entonces yo prefiero los trenes. Y los trenes hoy en día bastante bien. Por ejemplo, el fin de semana pasado estuve en Poznan, llegué allí desde Varsovia y bueno, fueron 3 horas y algo. La distancia de Poznan a Varsovia aproximadamente son 300 kilómetros. Es decir, que está bien. El sistema de transporte pues también es distinto al de España. Aquí hay empresas privadas y públicas, es decir, hay una competencia entre empresas, digamos. Sí. Entonces tú puedes coger un tren más barato que tarde más o un tren más caro que tarde menos. Es decir, que no es como en España que solo está Renfe, ¿no? Sino que puedes elegir entre un tren y otro. Pero bueno, el tren, el que vaya a venir aquí a Polonia, el tren es una muy buena opción y puedes llegar relativamente rápido entre una ciudad y otra. Las distancias son bastante largas, un país grande en extensión y el tren es muy recomendable, la verdad. Carretera no tanto. Ya, tomamos notas. Aquí hacemos también guías viajeras. En lo futbolístico, ¿quién se podría decir que es el gran dominador del fútbol polaco? A mí el que más me suena es el Legia de Varsovia. Sí, el Legia los últimos años, desde luego. Digamos que la última década o 15 años es el equipo que está dominando. Es cierto que hace 20, 30, 40 años no había un dominador claro. Había mucha alternancia de campeones. Tenemos el Górnik Zabrze, que es el equipo con más títulos junto con el Legia, tal. Iba alternando, ¿no? El Górnik Zabrze, el Wisła Kraków, era un equipo que dominaba antes de que llegara el todopoderoso Legia, aunque no dominaba tanto como lo está haciendo ahora el Legia, que es algo aplastante, puede ser algo parecido a lo que puede hacer el Bayern Múnich en Alemania, o no sé, o en la liga escocesa, que hay Celtic, Rangers, pues puede ser algo así como el Legia Lech, pero el Legia pues dominando completamente, salvo alguna liga que ha ganado el Lech, 2, 3 ligas en los últimos 15 años así, hablo de memoria. El Legia sí es total dominador. Antes yo creo que el Wisła Kraków era más conocido porque aparecía en las previas de la Champions y tal. Sí. Me tocó un año al Barça, de hecho, el Barça de Rivaldo, el Enrique, pero en los últimos 10, 12, 15 el Legia total. ¿Y cuál dirías tú que es un poco el nivel medio de esta extraclase? Pues bueno, es difícil. Eso es una pregunta que me hacen mucho, ¿no? La equivalencia, ¿no? Entre la extraclase y una liga, una categoría de fútbol español. Es difícil. Si tuviera que responder a esa pregunta, yo diría que la extraclase sería como una especie de... Estaría entre segunda y primera federación, algo así. Para mí la segunda división de España es una de las ligas top 10 de Europa, en mi opinión. Aunque sea una segunda, pero yo creo que es una liga top 10. Pienso que los equipos top de Polonia, como el Legia o el Lech,
quizá estarían peleando por el descenso en primera o quizá estarían en el top 8 de segunda. Uh-huh. Pero si luego te vas a equipos que luchan por la permanencia en extraclasa, no sé, equipos como, no sé, Wisła Płock, algo así, uh-huh, pues yo creo que estos equipos estarían en primera federación. yeah. Yo creo que serían equipos de primera federación. Yo veo bastante diferencia entre unos equipos y otros. Luego no se plasma en la liga polaca es muy... Aunque el Legia siempre gane, pero es muy impredecible los partidos. El Legia gana las ligas, pero no gana los partidos 4-0 o 5-0. Entonces yo diría que hay equipos que serían primera federación, en mi opinión, y hay otros que serían equipos top de segunda. Podría ser Legia, Leg, podrían ser equipos top de segunda, pero por ahí está la cosa. Difícil establecer una categoría. Ahora mismo Polonia es la liga número 28, según el ranking UEFA, y yo creo que esa es su posición, aproximadamente dentro de Europa. Bien, bien. ¿Y en los estadios hay mucho ambiente? ¿Se vive en fútbol? ¿Es un país futbolero? Sí, totalmente. Tiene mucho tirón también en los deportes de esquí, el voleibol también, pero el fútbol yo creo que aquí en Polonia no escapa a lo que son otros países de Europa. El fútbol es súper famoso, también ha ayudado porque la gente pues sigue otras ligas europeas, ¿no? Hay mucha gente aquí que es del Manchester United o del Barça y no es de ningún equipo polaco, ¿no? Vaya. Es decir, que el fútbol gusta. Y el ambiente en los estadios, pues bueno, en general es bastante bueno. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, hay estadios que se quedan grandes, ¿no? Ya te dije antes que hay estadios que fueron construidos por la Eurocopa. Uh-huh. Entonces tenemos el campo del Śląsk Wrocław, por ejemplo, que tiene unos 60.000 espectadores y claro, para un partido de la Liga Polaca del Śląsk, pues no pasa de 12.000, 15.000. Entonces, cuando he ido a ese estadio da una sensación de vacío tremendo. Claro. Si ese club tuviera un estadio de 20.000, pues el estadio sí daría más sensación de lleno. Uh-huh. Pero en general puedo decir que el ambiente es muy bueno. Además, los aficionados, yo me lo paso muy bien. Los aficionados además rugen muchísimo, son mucho más calientes que en España. Entonces a lo mejor cuando vas a un campo en el que hay 8 o 10.000 personas, parece que hay 20.000. Uh-huh. Por cómo anima, ¿no? Tienes esa sensación de que hay más gente de la que realmente hay. Pero el ambiente, no solo el ambiente englobando lo general, es decir, el número de espectadores, lo caliente que es la afición, la atmósfera que se crea, no sé, con el speaker, etcétera, con la música que se pone, uh-huh. Pues yo diría que es mejor que muchos estadios de primera división de España. Tú te vas, por ejemplo, al campo del Getafe, el del Elche, ¿no? También de vacío. Pues incluso el del Valladolid. Yo creo que hay muchísimos estadios que superan a los de primera en ambiente. Yo creo que estarían solo por detrás de los de Valencia, Sevilla, Betis, Barça, Madrid, pero del resto yo creo que lo superan. Uh-huh. Dices que la hinchada es caliente. El tema ultra, aficionados ultra, tienen presencia, son peligrosos. Uno puede ir tranquilamente a ver un partido de fútbol. Sí, esa es otra cosa muy sugerente, ¿no? Yo tengo amigos españoles, de hecho, que no se atreven a ir a estadios. Yo la verdad es que estoy muy acostumbrado a ir. No solo en la grada de los periodistas, donde no te va a pasar nada, sino en las gradas de la gente normal. Sí. Yo diría que en los fondos es bastante peligroso, si vas a fondo. Lo que pasa es que normalmente yo veo mucha complacencia entre los clubes, son la directiva, la estructura de los clubes, es muy complaciente con los ultras, ¿no? Uh-huh. Los ultras tienen demasiado poder. También puede pasar en España, pero yo creo que en España ya no tanto. Los ultras tienen mucho poder e influyen en muchas de las decisiones de temas de fichajes, o influyen muchísimo. Entonces, ir a fondos no lo recomiendo para nada, uh-huh. Pero ir a laterales, a la de tribuna o preferencia o como se llama, uh-huh. Creo que es seguro.
puede haber... Sí es cierto que yo creo que el fútbol aquí es más violento que en España. Lo que pasa es que, claro, yo creo que también compararlo con España, yo creo que España es un país bastante pacífico en general, en cuanto a fútbol. Sí. Salvo algunos casos, yo diría que es bastante, si lo comparas con Francia o que han pasado bastantes cosas, no sé. Sí. Aquí sí es cierto que los ultras, a lo mejor a nivel de liga polaca no son tan peligrosos, pero claro, cuando salen a Europa, que están todos los focos de otros países puestos en esos partidos, pues sí son mucho más violentos porque, digamos, tienen como más... Es un escaparate para estos ultras, saben que van a salir en otros países. Yo creo que sobreactúan bastante por eso. Tratan como de hacerse los guays, algo así. Sí, entiendo. Todos recordamos, por ejemplo, aquel... no sé si fue el Real Madrid-Legia, creo que fue que la liaron muchos de Legia allí en Madrid. No sé si fue ese partido, hace unos años. Buscan un poco eso, la publicidad, ¿no? Sí. La publicidad fuera de Polonia. Dentro de Polonia, pues realmente no ha habido sucesos buenos. Hay bastantes bengalas, lanzamiento de bengalas, petardos, hay partidos que se tienen que parar, o hay partidos que hay 20 minutos que se juegan con una niebla que no se ve nada por culpa de los petardos y las bengalas. Pero eso está relacionado con lo que te dije antes, con una complacencia de los clubes. Aquí el tema de bengalas no se prohíben, aquí está todo... Forma parte, digamos, del espectáculo. Y ya para acabar de esta parte, un claro ejemplo fue el otro día en la Conference League, el Legia Dansk jugó en casa contra la Academia Pandev de Macedonia del Norte. Y el partido se tuvo que parar 20 minutos porque se empezaron a pelear los aficionados, los propios aficionados polacos en uno de los fondos. ¿Entre sí? Sí, entre sí. Y eso es algo que no es muy habitual en Polonia, pero claro, yo creo que lo hacen porque es un partido europeo y saben que pueden tener repercusión. No lo entiendo. Algo... Sin sentido. Sí, completamente. La verdad. Además que, bueno, lo típico, ¿no? Van bastante borrachos. Ya. Y claro, pues todo están borrachos, pues claro. Pues pierden los papeles, ¿no? Ya. Sí, como dice alguien que conozco, las copas las carga el diablo. Sí, totalmente, vamos. Y aquí es un claro ejemplo. Aquí ya sabes que es la tierra del vodka y le dan bastante miedo. Ya. Tienen bastante aguante aquí. Vale, vamos a cambiar de tema, que esto ha sido un poco tenebroso. Vale, una de las cosas que a mí de hace unos años para acá me ha llamado siempre la atención es que es una competición en la que los futbolistas españoles destacan bastante. Yo me acuerdo igual, el primero así que me acuerdo, un futbolista además de mi tierra, Igor Angulo, pero después de él hay otros cuantos futbolistas que han tenido un gran rendimiento. El último, sin ir más lejos, Ivi López, ¿no? Que el año pasado fue elegido el mejor futbolista de la competición. Sí. De hecho, de los 5 últimas temporadas ha habido 3 MVPs españoles. Carlitos López, Jorge Félix y Ivi López. Esos 3. De hecho, Carlitos López y Jorge Félix eran jugadores no muy conocidos en España. Se vinieron aquí a Polonia y fue un trampolín para ellos. Fueron MVP, los dos. Y Carlitos pues dio el salto a Legia, luego se fue a Emiratos Árabes con un gran contrato. Luego se fue ahora está en el Panathinaikos. Y Jorge Félix, pues gracias a eso dio el salto al Sivasspor, a la Liga Turca, con el consecuente aumento brutal de salario. Es decir, fue para ellos un trampolín muy grande. Y para Ivi López también. Estoy diciendo que Ivi López tenía un poquito más de caché que Carlitos y que Jorge Félix, porque Ivi López ya había jugado en primera, había sido un jugador muy bueno en segunda, por Ferradina, Sevilla Atlético. Pero digamos que son jugadores, podemos decirlo así, como en declive, digámoslo así, ¿no? Sí. Que quieren salir de esta rueda de, cuando estaba la segunda vez antes, de esta rueda de pasar de un equipo a otro de segunda vez. Porque pasar de segunda vez a segunda era muy difícil, entonces ellos, en vez de pasar de segunda a segunda, que es una travesía muy grande, pues simplemente quieren acortar esa travesía viniendo a Polonia, ¿no? Porque aquí hay jugadores que a lo mejor en segunda B te marcaban 6, 7 goles, que llegan a Polonia y te marcan 15, o 18, o 20 goles.
Entonces, es una liga trampolín para el jugador español que está ahí un poco en la rueda, la rueda dando vueltas y siempre está en el mismo sitio, y es una liga sobre todo para dar el salto, y también se aprecia mucho la calidad del jugador español, el prestigio que tiene el fútbol español aquí en Polonia es grandísimo, con lo cual su calidad técnica sobre todo es muy apreciada. Bueno, hace un tiempo la mayoría de los jugadores que venían eran jugadores atacantes, delanteros, extremos, sobre todo extremos técnicos y habilidosos. Luego los delanteros que llegan son delanteros más tanques, como puede ser Eric Expósito, Jordi Sánchez, que ha fichado este año del Albacete. Son jugadores así más grandes. Y sí es cierto que en los últimos años también están llegando muchos centrales, como Israel Puerto, que jugó en la selección sub-21 en Sevilla, y bueno, y otros centrales, Iván Márquez también, Miguel Muñoz, llegó del Murcia el año pasado. Es decir, que también están llegando bastantes centrales. Lo único que falta son porteros. Pero resumiendo, es una liga trampolín, se aprecia mucho al jugador español, su calidad técnica, su capacidad de adaptación a Polonia, porque muchos clubes dicen, joder, si han venido tantos españoles y se han quedado tantos años, es porque se adaptan al país, es decir, es porque están a gusto. Entonces, pues confían en ellos. Y eso también ha creado una red de intermediarios, de agentes, que se han dado cuenta de que Polonia es una mina, ¿no? Entonces pueden colocar a jugadores aquí en Polonia, españoles, con facilidad, porque son muy apreciados. Entonces, para los agentes eso es espectacular. Entonces eso facilita el movimiento de jugadores de España a Polonia, ¿no? Vale, y con una palabra, o más de una frase, dos, las que quieras, ¿cómo definirías la competición? A ver. Sí, bueno, mejor una frase. Sí, una palabra es muy... Sí. Yo diría que lo primero que se me viene a la mente es muy bien organizada. Luego te explico por qué si quieres. Muy bien organizada. Y en segundo lugar, rigurosa tácticamente y deficiente técnicamente. Podría decirlo así. Bien organizada, yo creo que es lo mejor que tiene la competición, el tema del marketing, el merchandising, las entrevistas post partido, los programas que hay en la televisión sobre los resúmenes. La organización de la competición es buenísima, es muy buena. Las entrevistas a pie de campo, todos esos detalles que hacen también atractiva una competición, ¿no? Es decir, que está muy bien, muy profesional. Es decir, un jugador español que llega de segunda federación, por ejemplo, o de primera federación, que bueno, que en su momento la segunda B, que bueno, que había campos a los campos, o muy local, todo muy local, ¿no? Todo hay una repercusión, pero más a nivel local. Pues cuando llegan aquí, pues todo está magnificado, ¿no? Es una liga organizada al nivel de las mejores, en mi opinión, en un país de 40 millones de habitantes. Es decir, solo por el número de gente que sigue la liga ya la repercusión es importante, y entonces un jugador de segunda B que viene pues se siente pues mucho más importante aquí, ¿no? Porque bueno, puede ser invitados a los platós de Canal Plus o del canal oficial de la Extraclasa. Es decir, se siente como un jugador importante. Entonces eso es gracias a las galas que hay a final de temporada, al nivel de la gala que se puede organizar en la liga perfectamente. Es decir, en un palacio de congresos, con sus trofeos, todo muy bien. Es decir que bien organizada, seguro. Y luego, bueno, tácticamente muy rigurosa, en el sentido de que, bueno, no hay mucha savia nueva en los banquillos. Hay muchos entrenadores de aquí, polacos, que, bueno, son más rígidos, digamos, tácticamente. No son demasiado revolucionarios, son bastante cuadriculados, como decimos en España. Y luego técnicamente deficiente, pues falta mucha calidad. Por eso traen a jugadores españoles, también portugueses. Hay muchos, hay casi igual que el año pasado, casi se igualaron la cantidad de jugadores españoles en cuanto a número de españoles y portugueses. Y los jugadores portugueses que vienen también son
jugadores de calidad y también destacan. Entonces, el jugador polaco pues técnicamente es muy, muy eficiente en la toma de decisiones con el balón, tienen a veces un pase fácil y no lo hacen, no se atreven a dar un cambio de juego por falta de confianza en cuanto a su técnica, y eso es algo que resta vistosidad al fútbol, claramente, y eso es algo que aportan los jugadores españoles, ¿no? Que el jugador español pues tiene la confianza en hacerte el regate de turno, en dar un pase al hueco complicado. Entonces, pues, algo así, diría yo, así lo definiría. Perfecto. Yo creo que a todos, el dibujo que nos has hecho nos ha quedado a todos muy claro. Sí. Justo este fin de semana comienza la temporada. Hemos tenido el fin de semana pasado la Supercopa. ¿Quiénes son, a tu juicio, los favoritos para ganar la Liga? Bueno, yo creo que siempre se tiene en la cabeza el Legia, pese a que el año pasado fue de los peores, podríamos decir, de su historia. De hecho, batió algunos récords históricos, batió algunos récords de los años 40, 50, partidos perdidos consecutivamente, partidos perdidos fuera consecutivamente, partidos sin marcar, es decir, batió varios récords negativos, pero siempre está ahí, ¿no? Además, este año el Legia no va a jugar Europa. Siempre el Legia se dejaba muchos puntos durante el verano, cuando jugaba las previas europeas. Este año no las tiene, con lo cual es posible que pueda marcar ya desde el principio un gran ritmo. No me han gustado mucho sus fichajes por ahora, pero bueno, yo creo que con lo que ya tenía, yo creo que va a estar ahí. Yo diría que el Legia es favorito, el Leg también, siempre está entre los favoritos. Creo que está gastando más dinero que el Legia, evidentemente, tiene más presupuesto por jugar en Europa, ¿no? Ya te da bastante dinero el haber sido campeón. Bueno, hoy ha perdido 5-1 con el Karabakh en la previa de la Champions, puede ser un varapalo importante para el inicio liguero, es decir, que es posible que veamos un Leg un par de escalones por debajo del año pasado, posible. Pese a que están invirtiendo y, bueno, han tenido un entrenador nuevo, se han gastado también bastante dinero por su salario. Van den Brom, un holandés que entrenaba en el Al Tawon, en Arabia Saudí. Es raro que haya entrenadores extranjeros que vienen a Polonia, exigen mucho dinero, claro, por el hecho de venir a esta liga. Pero bueno, el Raków seguro va a estar arriba. El Raków, para que la gente que no conozca mucho la liga polaca, es una especie de Villarreal, un equipo que hace 3 años no era nada, 4 años, y han ido poco a poco metiendo dinero, tal, los patrocinadores han ido confiando, están metiendo mucho dinero y bueno, es un equipo ya ganó el otro día la Supercopa, lleva 2 copas seguidas ganadas, fue subcampeón de liga el año pasado. Creo que el Raków va a estar ahí. Tiene a Iri López, además, que todo hace indicar que va a renovar. Entonces yo creo que el Raków va a estar ahí. Esos 3 equipos van a estar ahí. Hacer una quiniela, un pronóstico de la liga polaca es complicadísimo, porque es una liga en que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Es decir, hay equipos... el año pasado es un claro ejemplo. El Wisła Kraków descendió. Wisła Kraków es un equipo equivalente, puede ser al Atlético de Madrid, en España. Ya vimos al Atlético de Madrid en segunda, pero... Sí. Pero era muy raro, ¿no? Es rarísimo. Luego hay equipos como el Slonsk, que a mí me gustan bastante, pues... que es un equipo también grande, es una especie de Athletic Club en España, Betis, algo así. Pero que el año pasado estuvo a punto de descender. Pero bueno, si tuviera que dar, por ejemplo, 4 equipos, diría Legia, Lech, Pogoń, Szczecin y Raków. El Pogoń es un equipo que también está haciendo las cosas bien. Así que... Y luego diría 2-3 equipos que podrían ser la sorpresa, como puede ser el Cracovia, el Piast Gliwice también puede dar la sorpresa, el Górnik Zabrze. Pero bueno, todo muy abierto. Yo diría esos 4, Lech, Legia, Raków y Pogoń, en principio. Tomamos nota y ahora es una cosa de las que yo creo que les gusta mucho a los oyentes de Quiero ser como Letizier, que sigan con el boli en la mano. ¿Algún futbolista joven y desconocido, porque que te llame la atención, que pueda decir, este
No, tampoco me gusta usar lo típico de el nuevo, yo qué sé, Lewandowski, el nuevo Blasikowski. Futbolistas así que yo qué sé, que de aquí a un par de años puedan despuntar muchísimo. Pues de cara a la nueva temporada es muy difícil decir, porque hace 2 temporadas había una jornada muy buena, pero se fueron casi todos. Como por ejemplo Karbovnik, que se fue al Brighton, pero no ha triunfado allí, estuvo en Olympiacos y no ha cuajado. Moder, que sí más conocido, Jakub Moder, que está en el Brighton, jugando bastante bien. Bartosz Białek, que se fue al Wolfsburgo y no está jugando. Es decir, se fueron varios jóvenes que apuntaban. Y bueno, Szymański, hace también 2-3 años, ahora suena para el fútbol español, suena para la Sociedad, el Betis, Sevilla, ahora está en Rusia. Y bueno, el año pasado era Kamiński, el mejor joven, ya la fichó el Wolfsburgo, y un joven que destaca ya se lo llevan. Entonces, complicado. A mí, bueno, personalmente me gusta un jugador que se llama Sherangowski, que despuntó, fue de los jugadores más jóvenes de la historia en debutar. Debutó con el Corona Kielce. Lo fichó el Rakov, que ya te dije que es uno de esos equipos emergentes. Ficha muy bien y se fijó en Sherangowski, pero lo cedieron el año pasado al Marta, que es un equipo de zona baja. No ha acabado de jugar y se ha quedado un poco ahí estancado. Entonces, a mí personalmente me gusta mucho Sherangowski, pero complicado decirte ahora mismo un jugador joven. A mí me gustaba también mucho Kochiwa del Visual Watch, pero también se está quedando ahí un poco en el camino. Digamos que los jugadores que a mí más me gustaban pues se han ido, ¿no? Se han ido, con lo cual poca cosa. Yo creo que un jugador que puede ser bueno, que me dice entre 2 o 3 años, puede ser Ariel Mosur, que es un central del Piast, que era de la cantera del Legia. El Legia lo ha dejado escapar de su cantera, se la lleva del Piast, es internacional sub-21 y tal, y bueno, yo creo que puede ser en un par de años o 3, puede dar el salto a una gran liga, pienso yo. Y bueno, y este año es que se han ido varios jóvenes. Poremba se ha ido al Lens francés, ha estado en el San de Lubin. Por ejemplo, el portero del Radomiak, muy bueno, Majrovic, pues también se va a ir a una liga más importante. Es decir, que todos los que te puedo decir se han ido ya. Entonces, pues, me quedaría Sherangowski, el que te he dicho, y Mosur, el central. Me quedaría con ellos dos. Perfecto, pues anotado queda. Y ya para ir terminando, estamos en año de Mundial, finales de año en Qatar. Me gustaría tocar contigo un poco, hablar de la selección polaca. Tienen a uno de los mejores delanteros del planeta, Robert Lewandowski. Pero yo creo recordar, me suena así, que la última Euro sí que tenían bastantes expectativas con hacer un buen papel, tal. ¿Qué papel crees que pueden hacer en el próximo Mundial? Yo creo que Polonia, no sé, me recuerda un poco a la selección española pre-aragonés, ¿no? Sí, pre-títulos. Con buenos jugadores. Sí es cierto que los jugadores no son muy conocidos. Quitando a Lewandowski, yo creo que el aficionado medio español pues sabe mucho del fútbol inglés, italiano, alemán, pero yo creo que no hay muchos jugadores conocidos. Lewandowski, quizás Szczesny, el portero, así conocidos, un poco Zielinski también, ¿está? Pero poco más. Es decir, creo que, haciendo la comparativa, es un poco esa selección española que tenía muy buenos jugadores, ¿no? Años 90, principio de 2000, pero no competía bien. Creo que le hacía falta crear ese gen más ganador, ¿no? Porque bueno, yo creo que Polonia tiene jugadores en equipos importantes, ¿no? Aunque la gente no conozca a los jugadores, yo creo que están en equipos competitivos. Szczesny juega en la Juve, Mati Cash, que ha sido nacionalizado ahora en el Aston Villa, Berezinski en la Sampdoria, Moder en el Brighton. Estamos hablando de equipos, bueno, no súper potentes, bueno, el caso de Szczesny sí, pero no equipos súper potentes, pero que juegan a alto nivel en grandes ligas. Bednarek con el Southampton, Zielinski en el Nápoles.
Szymański pues va a dar el salto ahora este verano a un equipo español, alemán, tal. Piątek ha estado en el Milán, ha jugado también, está en el Hertha Berlín. Sí, estamos hablando de que juegan en equipos buenos, pero yo creo que falta un poco cohesionar a esos jugadores, hacer un equipo competitivo. Hay una mentalidad, yo creo que hay una mentalidad de perdedor. Sobre todo lo palpo con la afición aquí polaca, ¿no? Mis propios amigos y los aficionados en general son muy negativos. Las típicas encuestas antes del partido, ¿quién crees que va a ganar? Pues al final la gente, normalmente en España siempre tiras de corazón y dice, bueno, va a ganar la selección española. Pero aquí es como no, aquí es como muy derrotista y es como... Hay un poco, yo creo que ese ambiente ronda un poco en lo que es el fútbol, en el fútbol polaco. Y yo creo que ese derrotismo va a llegar al Mundial. En teoría Polonia, bueno, va a superar a Arabia Saudí, va a estar por detrás de Argentina y va a estar jugándosela con México, esos en teoría. Pero yo veo un poco a Polonia sufriendo contra Arabia Saudí, o a lo mejor haciéndole partido a Argentina, como la liga polaca, muy impredecible, haciéndole partido a Argentina, ganando 1-0 llorando a Arabia Saudí, sí. y con México va a estar ahí. Va a estar ahí. Yo creo que además Argentina también es una selección que te da la de cal y la de arena. Sí. Ahí yo creo que Polonia ahí puede pescar algo, pero también la veo a Polonia capaz de empatar contra Arabia Saudí. Por eso te digo, es que es complicado. Es que es muy difícil, ¿sabes? Con la cabeza yo diría que es mejor que México, ¿sabes? Por jugador, yo creo que vale, la liga mexicana es fuerte, pero no sé si equivalente a una liga europea sería tan fuerte. Yo creo que Polonia es mejor que México y creo que se clasificará, pero yo te digo que es muy impredecible, porque hay un clima de derrotismo que, bueno, de hecho se trajo a Paulo Sousa, un entrenador extranjero, para acabar con ese derrotismo. Sí. Y no se consiguió. Principalmente la asignatura pendiente de Polonia básicamente es competir contra las selecciones grandes. No vale ganarle a selecciones, no sé, Albania o Moldavia, Armenia. Sí. Bueno, tienes que competir contra Bélgica, que te metió 6, pues, tienes que competir contra Italia, España, Suecia. Es cierto que se ganó a Suecia en la repesca, pero bueno, también tuvo suerte porque a Polonia le había tocado Rusia fuera de casa en la repesca. Es decir, si no hubiera sido por el tema de la guerra, tengo mis dudas de que Polonia se hubiera clasificado para el Mundial. Ya. Pues bueno, finalmente se ha clasificado para el Mundial. Veremos a ver qué es lo que ocurre allá por noviembre de este 2022. Sin Moder, que era un jugador importantísimo, tuvo una lesión muy grave en el Brighton y va a llegar, bueno, no, se va. En teoría su reaparición sería en noviembre, diciembre. Yeah. Que no se puede contar con un jugador que es un pilar para mí, porque Krychowiak, también un jugador conocido, pues ya no es el que era en el centro del campo, y para mí la baja de Moder va a ser importante para Polonia. Pues veremos si llega o no llega Moder. Y nada, Eugenio, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por Quiero ser como Letizia, y yo creo que hemos aprendido un montón de fútbol polaco. Nada, un placer estar en este podcast tan bueno y nada, pues tratando un poco de dar a conocer el fútbol polaco, que es muy desconocido, pero bueno, tiene su punto, ¿no? Como todos los países. Będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. Pomimo cięć, pomimo ran, do przodu wszystko. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleep, and it doesn't do a thing for growth, hormones, or dreams.
Pues con el Weapons de Dark Rocks ponemos punto y final a este capítulo en el que he disfrutado muchísimo conociendo de primera mano un fútbol y una competición como la Extraclasa, que la verdad tenía muchas ganas de conocer y gracias a nuestro invitado de hoy creo que lo hemos conseguido. Espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox, en mi Twitter, g_arteche, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero Ser Como Letizier. Como ya sabéis, todo el contenido de este podcast y alguna cosita más lo tenéis en quierosercomoletizier.blogspot.com. Si queréis ir directamente al grano, buscad en vuestro reproductor de podcast favorito Quiero Ser Como Letizier, con 2 S. En iVoox, Spotify, iTunes, Google Podcast y hasta en Amazon Music lo encontraréis seguro. Y cuando lo encontréis, suscribíos, que a mí me hacéis un favor y es muy importante para el futuro del proyecto. Hoy, para despedirme, recurro al gran Alfredo Di Stéfano, o al menos a una frase que se le atribuye a él. El genial futbolista afirmó: marcar goles es como hacer el amor. Todo el mundo sabe cómo se hace, pero ninguno lo hace como yo. Hasta la semana que viene. I'll tell you how I feel. Was that I go